Está trabajando. Oiga, mire, estoy muy atenta aquí. Hay muchas reacciones, Hugo Mario, por supuesto, sobre lo que está pasando, esta crisis, nueva crisis con el gobierno de los Estados Unidos, y acabo de ver una reacción, pues que estaban esperando algunas personas acá en el país, y es conjunta, del señor Andrés Pastrana y del señor Álvaro Uribe, ambos expresidentes de Colombia. ¿Qué dicen los exmandatarios? Sí, ha publicado esta declaración conjunta el expresidente Andrés Pastrana en su cuenta de la red social X. Dice: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sindicado al presidente Gustavo Petro de ser líder de las drogas ilícitas, que de manera decidida estimula la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños, y señala al narcotráfico como el negocio más grande de Colombia. Sigue el comunicado con lo siguiente: con sentido patriótico y profunda preocupación, los expresidentes de Colombia, abajo firmantes, demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro Moros, así como una explicación del llamado Pacto de la Picota y las consecuentes coincidencias de las posteriores conversaciones llamadas Paz Total con grupos de las organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus político. Exigimos seriedad, prudencia y sentido nacional por encima del egoísmo en el manejo de esta crisis que pone en riesgo la seguridad, el bienestar del pueblo, de sectores claves de la economía colombiana. Octubre 20 del 2025 es la declaración conjunta de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, expresidentes de la República de Colombia. Ana Cristina, cuando ha habido esta serie de crisis o este tipo de crisis, por ejemplo, con Estados Unidos y México, pues ahí los mexicanos políticos y también empresarios básicamente rodearon a la presidenta Claudia Sheinbaum. No sé usted cómo interpreta este comunicado conjunto entre Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, porque básicamente están señalando o pidiéndole explicaciones al presidente Gustavo Petro con respecto al narcotráfico y a los señalamientos que le hace el presidente Donald Trump como líder de narcotraficantes. Sí, aquí vemos a dos expresidentes de Colombia que se le alinean con una mentira, están alineados con una mentira porque saben perfectamente que se parte de una mentira, pero entonces hacen una pregunta que lo que hace es avalar la mentira de Donald Trump y decir que el presidente es un narcotraficante. Y esa mentira, ¿cuál es el problema? El problema no es la ofensa, una vez más, no es la ofensa a Gustavo Petro. El problema de esa mentira es que primero se dice para afectar la soberanía del país, y el señor Pastrana y el señor Uribe lo saben. Y lo segundo es que esa mentira tiene un problema mayor, y es que los efectos económicos de avalar esa mentira es que millones de colombianos se podrían quedar sin empleo, como lo dijo esta mañana María Claudia Lacutir de AmCham, que dijo que alrededor de 5 millones de empleos estarían amenazados por sanciones económicas y etcétera, derivadas de la mentira de que Gustavo Petro es narcotraficante. Entonces, esa pregunta de pedirle a Gustavo Petro que explique es avalar la mentira, es verdaderamente lamentable. Pero no se trata de eso. Yo entiendo la carta y la interpreto de otra manera. Las explicaciones que se le está pidiendo por parte de los expresidentes Pastrana y Uribe al presidente Petro es su relación con el señor Maduro, que realmente no está clara. La opinión pública no tiene clara cuáles son los estrechos vínculos que existen entre el señor Petro y el señor Maduro, por un lado. Y la otra pregunta que le hacen legítimamente a los dos expresidentes, al presidente Petro, es ¿qué es el Pacto de la Picota? Explíquele al país en qué consiste lo que se conoció como el Pacto de la Picota, entre otras cosas porque las investigaciones de la Fiscalía que se están haciendo sobre el famoso Pacto de la Picota, conocido por todo el país, no avanza. El país no conoce qué pasó con el Pacto de la Picota. Esas dos preguntas son las que plantean los expresidentes y nada tiene que ver con la soberanía nacional ni con nada de esas cosas. Pero con respecto a eso, pues obviamente están pidiendo una explicación en el marco de esta tensión en donde el presidente de la potencia mundial señala a Gustavo Petro como líder de narcotraficantes. Pero antes de irnos a las noticias de mediodía, tenemos acá el nuevo dato que acaba de salir Marcela Peña con la actividad económica en agosto en el país. Sí, señora Jennifer, creció 1,98% la economía en agosto. Lo que reporta el DANE es que
que tuvimos un muy mal resultado para las actividades primarias. Ahí se cuenta la agricultura, la minería, el petróleo, eso cae 2,55%. Malas noticias también en el sector secundario, que es el que agrupa a industria y a construcción, eso cae 0,57%. ¿Por qué crecimos entonces? Porque le está yendo mucho mejor al sector terciario de la economía, a todo lo que tiene que ver con consumo, comercio y otra clase de servicios. Ahí también incluyen el turismo. No tenemos más detalles, digamos, por sectores, porque eso tiene que esperar a la publicación trimestral del crecimiento del país. Lo que sí muestra esto es que la economía se está acelerando frente al año pasado. En lo corrido de este año ha crecido la economía 2,61% y para esta misma época, el año pasado, íbamos 1,44%. La expectativa de los analistas de mercado y del propio gobierno es un crecimiento para el cierre de este año entre el 2,8% y el 3%. Pues son los datos económicos, ya vienen las noticias de mediodía. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. En respuesta a la reciente denuncia del alcalde Carlos Fernando Galán, la Fiscalía confirmó que avanza la indagación por los actos vandálicos y violentos durante las jornadas de protesta del viernes en cercanías a la Embajada de Estados Unidos acá en Bogotá por parte del autodenominado Congreso de los Pueblos. Cali Peña. La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza la indagación por actos vandálicos y violentos durante las jornadas de protesta del viernes, luego de la denuncia del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por posibles delitos de terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, concierto para delinquir, daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público. El distrito denunció la existencia de un posible plan estructurado para desestabilizar varias ciudades del país mediante manifestaciones violentas, según declaraciones del secretario de Seguridad César Restrepo, quien afirmó que los hechos ocurridos en los alrededores de la Universidad Nacional y la Embajada de Estados Unidos, donde se registraron enfrentamientos entre la policía y manifestantes del Congreso de los Pueblos, quienes utilizaron flechas, pólvora y material explosivo, no fueron espontáneos ni aislados. Las manifestaciones del viernes dejaron un saldo de 4 policías heridos y daños considerables en la estación Corferias de Transmilenio, afectando la movilidad de más de 120.000 usuarios. 12 del día, 3 minutos, cambiamos de tema porque la pelea entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump sacará literalmente corriendo a los inversionistas, es lo que advierte el magnate colombiano y CEO de Nu, David Vélez. Al igual que otros empresarios, pide que se encuentre una salida a esta crisis. Marcela Peña. El CEO de Nubank, David Vélez, se unió a las voces de preocupación por la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, que es su principal socio comercial. Vélez, que ha tenido que enfrentar también la crisis diplomática entre el gobierno de Brasil y el de Estados Unidos, dice que aquí nadie sale ganando con la pelea. Colombia pierde a su principal socio comercial, pero además Estados Unidos a un importante aliado en la lucha contra el narcotráfico. Cualquier inversionista viendo a Colombia hoy y abriendo los periódicos saldría corriendo cuando ve este tipo de peleas. O sea que es bastante negativo. Colombia tiene más para perder que Estados Unidos. Colombia tiene que ver cómo arreglar esta situación. Vélez está en el país para el lanzamiento de nuevos productos de Nu, entre ellos una tarjeta de crédito pensada para personas sin historial crediticio o con reportes negativos en las centrales de riesgo. Además, Nu se alista para lanzar nuevos productos de crédito como créditos de libre inversión y créditos de desembolso inmediato. La Defensoría del Pueblo advierte graves riesgos para la población civil en el departamento de Arauca y en la frontera con Boyacá por los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Los enfrentamientos se concentran en Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame y Cravo Norte. Cristian Correa. La Defensoría del Pueblo advirtió un gran